Saludos, el día de hoy mi compañera Claudia y yo vamos a hablar un poco acerca de las obras y de la historia de Henri Toulouse-Lautrec. Henri Toulouse-Lautrec fue un pintor, dibujante y cartelista francés, uno de los artistas más representativos de la bohemia parisiense. De los personajes y ambientes que él representa en sus cuadros tienen una insólita como libertad creativa y se trata como de una de las tendencias del arte contemporáneo incluso. Henry nació en el seno de una familia aristocrática y tuvo una infancia y una adolescencia bien feliz. Él se dedicaba en gran medida a la práctica de deporte, en la actividad lúdica, sufrió varias caídas graves que le atrofiaron sus miembros inferiores y le impidieron alcanzar una estatura normal. Él también se dice que tenía alguna enfermedad como en sus genes, puesto que sus padres eran primos y quizás tuvo problemas genéticos. También se dice que medía 1,5 metros de estatura y tenía una cabeza desproporcionalmente grande, lo cual le daba un aspecto deforme y era víctima de burlas y pues se cree que él tenía como una autoestima bien baja. Incluso él en diferentes como dibujos se representa a sí mismo como con diferentes desproporciones y de formas caricaturizadas. Llevó su condición física con estoicismo y pues no le impidió eso como relacionarse y mantener una vida social normal. Henry comenzó a dibujar en la infancia y posteriormente se formó en diferentes academias donde conoció a Emily Bernard, Luis, Vincent Van Gogh y demás artistas, incluso Vincent Van Gogh hizo un retrato. En 1885 abre un taller en Montmartre, y desde ahí se dedica a la creación pictórica, integrándose plenamente en el ambiente artístico parisino de aquella época, ¿verdad? Pues bueno, él se relacionó con muchísimos creadores, pero pues tenía influencias más que todo de Edgar Degas y de estampas japonesas. El grabado japonés lo inspiró mucho y tomó muchas cualidades como la liberación del color y demás de este tipo de arte japonés. Disfrutaba mucho el ambiente bohemio y en 1889 Toulouse fue internado en una clínica para seguir un tratamiento de desintoxicación etílica. Allí profundizó sus estudios en la luz artificial y diferentes estudios del estilo expresionista. Y pues bueno, las creaciones de esta última época, tras una grave crisis de salud, están imbullidas en tintes sombríos y pues el artista finalmente falleció a los 36 años de edad en esta época. A continuación también les voy a hablar un poco como de ese contexto social del que él gozaba, ¿verdad? Ok, en este momento Francia tenía una gran economía que iba en crecimiento, tal y como lo vimos en algunas clases anteriormente. Estas reformas, incluso del espacio físico, propiciadas por Haussmann, pues eran prueba fehaciente de cómo la economía iba en crecimiento y pues al haber economía, al haber dinero, las personas frecuentaban espacios de ocio tal como los prostíbulos, que más bien eran llamados cabaret porque también hacían obras artísticas como diferentes danzas y demás. Esos eran completamente legales en esa época y pues varias personas los frecuentaban. Es muy curioso que en lugares como Montmartre, pues convivían personas de distintas clases sociales. Era muy común ver gente muy pudiente a la par de gente con no tanta desenvolvimiento económico. Sin embargo, convivían en un mismo pues contexto y era muy llamativo. Henry muchas veces hizo como los carteles que promocionaban algunos tipos de estos eventos pues bohemios, por decirlo de algún modo. Y pues a continuación mi compañera Claudia les va a hablar un poco más sobre otro contexto artístico que ya es más propio de la materia. Bueno, como ya sabemos, Henri Toulouse-Lautrec pertenece a lo que categorizamos como posimpresionismo, el que es un estilo pictórico que sucedió al impresionismo. Y aunque los posimpresionistas basaron su obra en el uso del color como los impresionistas, rechazaron representar fielmente la naturaleza y presentaron una visión subjetiva del mundo. Contaban con una mayor libertad formal y expresiva, lo que luego le daría pie al vanguardismo del siglo XX. También se ve influenciado por el impresionismo. Toulouse-Lautrec descarta el tema del paisaje y de los pintores de la generación anterior a él respetaba bastante a Degas, ya que compartía el gusto por el circo, las bailarinas y, eh, y el movimiento, sobre todo. Lo anterior también se ve influenciado por la fotografía, donde recoge la espontaneidad y el dinamismo. Sus trazos son rápidos y expresivos.
Vemos en sus obras, sobre todo en sus carteles, algunos recursos del arte japonés, como la incorporación de la simplificación de líneas, y también trabaja con colores planos y enfoques fotográficos. Luego tenemos algunas características principales de su obra. Eh, Tenemos al dibujo como actor principal. Utiliza la línea como una herramienta discursiva. Los contornos de la línea son vibrantes, lo que acentúa el uso del gesto. Eh, Junto con la pintura, que no buscaba ningún tipo de perfección lisa como la de la academia. Muchas veces el trazo les permitía ver el fondo, un recurso que igualmente vemos en los impresionistas. Su obra no es estática, le interesa mucho el movimiento y el gesto y hace un uso expresivo del dibujo. También trabaja la mancha, como vemos en muchos impresionistas, como Manet, pero con gran interés en la figura humana. Vemos muchos retratos anónimos, mayormente de mujeres. Y se interesó bastante en retratar la vida nocturna parisina. Se le encargaron carteles para los cabarets, espectáculos y demás publicidad. De igual manera, retrató varias veces temas alusivos a la prostitución, a las mujeres que ejercen este trabajo en su día a día y de una manera sincera, sin ningún tipo de prejuicio ni desprecio. Y para hablarles un poquito más de su trabajo, tenemos esta obra que se titula Inspección Médica del año 1894 al óleo, donde vemos dos mujeres que hacen fila para recibir una consulta médica, levantando sus vestidos, enseñándose desnudas. Vemos de manera predominante el uso del rojo, que comúnmente era utilizado en estos locales de prostitución, siendo este un color que se relaciona con la pasión, como también lo hemos utilizado en la parte de sus genitales, que podría hacer referencia a algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Eh, ya que la prostitución era legal en ese entonces, se hacían inspecciones médicas cada cierto tiempo de manera obligatoria, haciéndose estas pilas en los burdeles. Como ya habíamos mencionado, la obra de Toulouse-Lautrec, aunque hay un interés en el color y la luz, el dibujo se ve como herramienta principal y se marcan sabiamente los trazos de las figuras y se aplica el color con largas y rápidas pinceladas que otorgan un aspecto como de inacabado. Entonces le cedo la palabra a mi compañero Marcel para que les hable de una segunda obra. Así es, bueno, en esta obra yo creo que también podemos ver ese mismo lado sensible de Toulouse. En esta obra podemos ver esa pincelada suelta. Como protagonistas tenemos estas dos figuras, son figuras femeninas pertenecientes. Este cuadro pertenece a un conjunto de obras que él tituló Ellas, que son pues prostitutas. Eh, Aquí toca temas sumamente interesantes. Creo que la parte conceptual es muy valiosa, pues habla del tema del lesbianismo inclusive, lo cual fue muy señalado en ese momento, puesto que se creía que el lesbianismo, lo único que podía, o sea, la única forma en la que daba lugar el lesbianismo era para cumplir las fantasías de otro hombre y no se creía que existiera un amor auténtico entre dos mujeres. Sin embargo, pues él en esta cantidad de obras tituladas Ellas, pues muestra que sí, que en realidad era muy probable que muchas de estas mujeres mantuvieran relaciones románticas, afectivas y sexuales entre sí, y pues eso es como bien interesante. Cuando uno piensa en prostitutas en una cama, quizás piensa en todo menos en lo que Toulouse plasma en este cuadro, y es que las retrata de una manera muy tierna, como seres humanos descansando plácidamente, que es lo que son, quizás en un momento donde las prostitutas no es que fueran mal vistas, pero sí que eran vistas como objetivizadas y sexualizadas. Toulouse nos muestra esa parte humana que predomina y que nos hace ver pues tan interesante concepto. Este, bueno, esto tiene diferentes colores como el rojo, igual, como lo había representado la compañera que representaba la pasión y demás, pero está lejos de ser eso, más bien trata de darnos una visión como empática y nos hace empatizar con estos personajes que plasma. Este, y bueno, pues a continuación vamos a hablar un poco sobre lo que concluimos de este artista. Es muy curioso ver el trabajo de Toulouse. Muchos
imaginamos o cuestionamos que quizás tantas burlas que él sufrió y tantas veces que fue marginado por su aspecto físico, como lo comentábamos al principio, hizo que él empatizara con otros seres humanos como las prostitutas y quizás que se veía reflejado en ellas, en el sentido de que también eran un poco marginadas o no sé, pero sí es cierto que podemos ver una gran empatía y una visión humanista en las obras de él, en las que rescata el valor de seres humanos que tienen estos personajes y los retrata tal cual, sin ningún tipo de morbo o no sé, no les atribuye cualidades negativas, sino que las retrata como personas completamente normales, ejerciendo su labor y su trabajo que hacían diariamente. Él tenía un fuerte compromiso en cuanto a esto. Se dice que él se mudó a un prostíbulo a vivir para poder convivir de cerca con estas prostitutas, retratarlas, no sé, creo que se tomaba muy en serio su profesión de comunicador visual y pues hasta el punto de irse a vivir y convivir todo el tiempo con esta población. Y bueno, con respecto al uso del color, las pinceladas y la parte técnica, es todo un preimpresionista porque vemos ya en él diferentes cualidades de este movimiento y bueno, pues yo creo que con eso llegamos al final de esta exposición, agradeciendo muchísimo, muchísimo por la atención. Acá están las fuentes y con esto nos despedimos, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias.